Muy bien. Entonces, el objetivo de esta reunión, como se los planteamos en la invitación, es tener una charla muy cercana con la doctora Dilma Suárez, que es la directora de Talento Humano en Salud, que ya veo que se conectó. Un saludo muy especial a la doctora Dilma, agradeciendo enormemente la invitación, al aceptar la invitación que le hicimos desde el Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos, de la Asociación Colombiana de Programas de Farmacia y de la Asociación Colombiana de Estudiantes de Química Farmacéutica, CQF, que somos los que estamos liderando este espacio. Y lo más importante es tener digamos, esa información de primera mano con la doctora Dilma, que nos cuente lo que es el servicio social obligatorio, lo que se piensa con él mismo, y que podamos despejar y precisar algunas inquietudes o dudas que tengamos, que creo que esta es la forma correcta de hacerlo. Entonces, doctora Dilma, un fuerte abrazo. Le agradezco muchísimo estar con nosotros. No sé, profesor Ferma, si quiere dar un pequeño saludo para darle entrada a la doctora Dilma, puesto que ese es el núcleo central de esta invitación. Ferma. Sí, señor, muy buenos días para todos. Bueno, ya me están visualizando, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, muchas gracias, decano. Es un gusto para mí saludarlos a todos nuestros colegas ya. Les saluda Federman Núñez, químico farmacéutico de la Universidad Nacional. Actualmente soy el presidente del Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos de Colombia, la institución que representa a los profesionales ante los entes de gobierno. Como lo comentaba el decano, muchas gracias a la doctora Dilma por su tiempo y por tener este espacio para comentarles a los colegas que el servicio social obligatorio pues es una oportunidad y de esta oportunidad van a salir, por supuesto, muchos aprendizajes y también muchas opciones laborales. Entonces, no me adelanto más al tema, pero como lo decía el decano también, estamos trabajando en equipo con la Asociación de Programas de las Facultades de Química Farmacéutica, la Asociación Colombiana de Estudiantes. Muy bien, doctora Dilma, un fuerte abrazo y la escuchamos con todo gusto. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Me excuso, estaba cerrando otra reunión, pero ya estamos acá. Como lo ha comentado el decano y el doctor Federman, el gobierno nacional, acogiéndose a la ley 1164 y a la resolución 774, pero además con el objetivo de avanzar en la soberanía sanitaria, en la producción de medicamentos para el país. Recuerden que en el país se producían medicamentos, se producían vacunas, y de un momento a otro ya esto dejó de producirse las vacunas y suero antiofídico. Entonces sí vemos la necesidad de recuperar esa gobernabilidad, gobernanza del nivel nacional y como lo hemos mencionado y está establecido en el Plan Nacional de Desarrollo, avanzar en la soberanía sanitaria y que el país pueda tener, fortalecer la producción de medicamentos de la industria nacional. Por esa razón es que se ha invitado o sale la circular el 23 de noviembre, y en esta circular, dentro de las 7 profesiones que inician a prestar el servicio social obligatorio, además de las que vienen prestando servicio social obligatorio desde el año 1949, que son bacteriología, enfermería, medicina y odontología. Entonces, a partir de noviembre del 2023, se invita a química farmacéutica para que haga parte de los programas de formación en salud que vemos que es necesario e importante que presten servicio social obligatorio, como lo comento, con el objetivo de conocer un poco más los territorios, las realidades, pero también de contribuir en la soberanía sanitaria. Voy a compartir la pantalla para que veamos en qué consiste el servicio social obligatorio. Bueno, entonces,
El servicio social obligatorio es para egresados de programas de educación superior del área de la salud. En el caso de química farmacéutica, es claro que química farmacéutica es una profesión del área de la salud que tiene un impacto importante en la salud de la población. Que química farmacéutica tiene diferentes campos de acción. Un campo de acción es a nivel hospitalario, pero no solamente, sino que están directamente relacionados con la producción de moléculas, la producción de fármacos y pues todo lo que tiene que ver con la química farmacéutica, pues tiene un impacto necesariamente en el sector salud. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? ¿De qué les voy a hablar cuando hablamos del servicio social obligatorio? Hablamos de la resolución 774 del año 2022. Esta resolución sale en mayo del año 2022 y la resolución empieza explicando el marco normativo y constitucional en el que se da el servicio social obligatorio, retomando el artículo 26 de la Constitución Política de Colombia, que dice que toda persona es libre de escoger profesión u oficio y que la ley podrá exigir títulos de idoneidad, que es lo que se hace con los registros calificados y con exigencia de unas garantías de calidad para los programas de formación en todas las áreas, pero particularmente en el área de salud, que es de la que estamos hablando en la mañana de hoy. Y que las autoridades competentes inspeccionarán y vigilarán el ejercicio de las profesiones, ¿no? Que es lo que vemos acá en la diapositiva. La Corte Constitucional, en la sentencia C337 del año 94, que fue reiterada con la sentencia C193 del año 2006, retoma nuevamente lo que se ha establecido en la Constitución Política en relación con los títulos de idoneidad, pero además va a reconocer o establecer que todas las profesiones de salud tienen un riesgo social. Y frente a estos temas de riesgo social, se establecen posteriormente los tribunales éticos, pero también hay otras instancias. Entonces tenemos la instancia disciplinar, que serían los tribunales, tenemos otras instancias que son la ruta civil, digamos las implicaciones civiles, pero también las implicaciones penales de toda profesión del área de salud. Y luego la ley 1164 del año 2007, esta ley 1164 es la ley de talento humano en salud. Hay diferentes críticas sobre si la expresión correcta es talento humano, si son recursos humanos, pero pues las personas son más que talentos, más que recursos, capital humano. Para otros no se debe hablar de recursos ni de talentos, sino del campo de los recursos humanos en salud. Bueno, allí hay digamos, unas diferentes posturas, pero la ley 1164 del 2007 establece que en Colombia se habla de talento humano en salud y va a decir que el talento humano en salud son aquellos técnicos, tecnólogos y profesionales que se forman en pregrados o que se forman en áreas que tienen que ver con salud. Por esta razón, hay profesiones relacionadas con el área de salud que no hacen servicio social obligatorio. Por ejemplo, trabajo social. Trabajo social es una profesión que se reconoce más del área de ciencias sociales que del área de salud, y por esa razón, pues no serán convocados porque no hacen parte de la ley 1164. Entonces, la ley 1164, cuando define quién es el talento humano en salud, cuáles son los niveles profesionales del talento humano en salud, entonces en el artículo 33 dice, crea el servicio social obligatorio para los egresados de los programas de educación superior del área de la salud, disposición extensiva para los nacionales y extranjeros graduados en el exterior. Quiere decir, por ejemplo, que para las profesiones que actualmente prestan servicio social obligatorio, que si tenemos una bacterióloga, una enfermera, una médica, una odontóloga o odontólogo
que viene fuera del país y de su país de origen o siendo colombiano se formó en otro país y en ese país no prestó el servicio social obligatorio como se establece aquí, que es durante un año y sí, solo sí, después de haberse graduado, al llegar al país, homologar el título, debe prestar el servicio social obligatorio. Para el caso de un nacional que se fue a estudiar fuera del país. Si es un extranjero que viene pues como de otro país a Colombia, no prestó el servicio social obligatorio en su país de origen y llega a Colombia, solicita la convalidación del título para poder ejercer, debe prestar el servicio social obligatorio o hacer el servicio social obligatorio porque el servicio social obligatorio es el requisito para que se pueda autorizar el ejercicio de las profesiones del área de salud en el territorio colombiano. Por lo tanto, el artículo 33 de la Ley 1164 del año 2007 va a decir que es competencia del Ministerio de Salud y Protección Social organizar el servicio social obligatorio, que entonces el ministerio debe diseñar, dirigir, coordinar, organizar y evaluar el servicio social obligatorio, que debe definir el tipo de metodología que permita identificar las zonas de difícil acceso y las poblaciones deprimidas, cuáles son las entidades para la prestación del servicio social obligatorio, cuáles son las profesiones objeto del servicio social obligatorio y cuáles son los eventos de exoneración o convalidación. Si ustedes se dan cuenta, aquí está definido desde la Ley 1164 cuál es la competencia del orden nacional. Una vez, ayer, por ejemplo, se hizo el proceso de asignación de plazas de servicio social obligatorio. Vamos a ver más adelante cómo se hace ese proceso. El caso es que una vez a través del aplicativo y un algoritmo, ese algoritmo es el que asigna el servicio social obligatorio, no se hace nada manual, ese algoritmo hace la asignación de la plaza de servicio social obligatorio y, por ejemplo, ayer la competencia del orden nacional del ministerio terminó ayer con la asignación de plazas. Una vez la persona queda asignada en la plaza, ya la competencia es del orden territorial, es decir, que todo lo que ocurra con la plaza, la inducción, dificultades que se presenten, la comunicación se debe establecer entre quien presta el servicio social obligatorio al profesional con la Secretaría Departamental o la Secretaría Distrital. Así el ministerio quisiera tomar acciones sobre lo que ocurre a nivel territorial, no lo puede hacer porque se estaría extralimitando en funciones. Inmediatamente llega la Procuraduría a hacer un llamado de atención por extralimitación de funciones. Pero esto es también para comprender cómo la misma ley va definiendo cuál es la competencia del orden nacional y cuál es la competencia del orden territorial. Ya la resolución 774 del 2002 define las reglas relacionadas con la coordinación, organización y evaluación del servicio social obligatorio, como lo mencioné, para los egresados de los programas de educación superior del área de la salud. Entonces, aquí lo que vemos es que los profesionales del área de la salud en las disciplinas que el ministerio convoque, o sea, aplica esta resolución para las profesiones que son las 4 que vienen desde 1949 y las 7 que llegan, que son fisioterapia, terapia respiratoria, fonoaudiología, terapia ocupacional, nutrición, bueno, química farmacéutica y optometría. También en lo que tiene que ver con las instituciones públicas o privadas interesadas en construir y proveer plazas de servicio social obligatorio, las instituciones de educación superior, porque vamos a ver más adelante que las instituciones de educación superior pueden participar en el desarrollo del servicio social obligatorio a través de una figura denominada convenio. Y las secretarías departamentales y distritales de salud, que son las que han asumido las competencias en el nivel territorial. Bueno, vamos a
a ver acá. La resolución 774 también establece cuáles son los objetivos para la prestación del servicio social obligatorio. Entonces, en el artículo 3 vamos a encontrar que son objetivos en términos, cuáles son los objetivos que se buscan con la prestación del servicio social obligatorio en términos de la comunidad. Que se fomente la estrategia de atención primaria en salud con un enfoque de salud familiar y comunitario, garantizar la existencia de plazas para la prestación de servicios de salud en los territorios, estimular una adecuada distribución geográfica del talento humano en salud, mejorar el acceso y la calidad de los servicios de salud en acceso a poblaciones deprimidas, urbanas y rurales. Esto es para la comunidad, pero también, por ejemplo, desde lo que vamos a trabajar ahorita en atención primaria en salud, estamos hablando de las farmacias comunitarias, la importancia de la participación de química farmacéutica en estas farmacias comunitarias, pero como también les comentaba, en todo lo que tiene que ver con la producción de moléculas, de nuevas moléculas, y también abrir plazas de servicio social obligatorio en el ámbito institucional hospitalario. Para los profesionales de salud, fortalecer la solidaridad y el altruismo de las profesiones como una condición ética y propiciar espacios para el desarrollo personal y profesional del talento humano que inicia su vida laboral en el sector salud. Aquí lo que vamos a ver también a partir de la resolución es que van a coexistir dos roles para quienes hacen servicio social obligatorio. Por un lado, se está haciendo el cumplimiento de un deber legal establecido, como lo vimos en la ley 1164 del año 2007. Ahora se me verificó el año. Verifiquemos el año del 2007, sí, 1164 del año 2007, que como les decía, es la que nos da todo el piso. Entonces, la ley dice, la ley 1164 del 2007 dice que hay que hacer este cumplimiento del deber legal. O sea, prestar el servicio o cumplir con el servicio social obligatorio es un deber legal para obtener la autorización de ejercicio profesional. Pero además, se tiene un rol como un trabajador, bien sea del sector privado o del sector público. Si la persona es vinculada a una empresa social del Estado, la persona tiene el rol de funcionario público, tiene los mismos derechos. Entonces, quien está en una plaza de servicio social obligatorio tiene los mismos derechos laborales, pero también los mismos deberes. Y hay unos temas de situaciones administrativas, pues que hay que ver allí, ¿no? La característica es que esto solamente se da por un año. No, el servicio social obligatorio no se puede hacer por 2 años o 3 años. Eso no es posible, porque además les cuento que tenemos rurales o personas que están haciendo servicio social obligatorio que se vuelven a presentar al sorteo para ver si quedan asignados nuevamente, y esto pues no es posible, ¿no? Todo egresado de las profesiones convocadas deberá presentarse con posterioridad a la obtención del título profesional a los procesos de asignación pública que realiza este ministerio y definir su situación dentro del año siguiente contado a partir de la fecha de su grado. Aquí es clave esta expresión que dice con posterioridad a la obtención del título profesional. ¿Por qué? Porque hemos tenido casos de personas que vienen de otro país y en otro país podían iniciar el servicio social obligatorio antes de graduarse. Cuando llegan a Colombia, pues el que llega a Colombia debe cumplir las normas que están establecidas para el territorio colombiano. Entonces, no, que yo preste un mes de servicio social obligatorio antes de graduarme y me gradué, continué con el servicio social obligatorio. En términos de la resolución 774 del año 2022, que es una norma colombiana, esa persona debe un mes, el tiempo que realizó antes de graduarse, y le faltaría un mes para terminar su servicio social obligatorio, o 20 días, o 5 días, o 2 días, porque es muy clara la norma que en Colombia el servicio social obligatorio es de 365 días.
Bueno, esto como para contarles situaciones que se han presentado. ¿Cuáles son las causales de exoneración? Es decir, ¿quién no debe o quién no debe prestar el servicio social obligatorio? Como se hace, por ejemplo, ayer se hizo la asignación de las plazas. Entonces, por ejemplo, ayer teníamos 1.407 plazas y para esas 1.407 plazas tuvimos 5.792 inscritos. Como solo teníamos 1.407 plazas, fueron exoneradas 4.385 inscritos, porque como no había suficientes plazas para todos, fueron exonerados, dado que no se les asignó la plaza, ¿no? Quienes hayan cumplido su servicio social obligatorio en otra profesión del área de la salud. Entonces resulta que una persona hizo medicina y ahora quiere hacer química farmacéutica, pero ya prestó su servicio social obligatorio como médico, como enfermera, como odontólogo, como bacteriólogo. Entonces se gradúa ahora en química farmacéutica, como ya prestó el servicio social, es decir, se presta por una única vez. Como ya lo hizo, no debe volverlo a hacer. Ahora, que hayan cumplido quienes lleguen al país, se graduaron en el exterior, en el país de donde se graduaron, realizaron el servicio social obligatorio por término mínimo de un año posterior a haberse graduado, traen la certificación, ya lo hicieron, se les homologa ese servicio social obligatorio y pueden continuar con el trámite del retos. Para los hombres que hayan cumplido con el servicio militar obligatorio, quienes han prestado el servicio militar obligatorio no deben prestar servicio social después de graduarse en una profesión de salud. Los extranjeros que hayan obtenido su título de posgrado, esto es, especialización, maestría o doctorado, en áreas médico-quirúrgicas en el exterior, y su título se encuentre debidamente convalidado por el Ministerio de Educación, también son exonerados de la realización del servicio social obligatorio. Ahora, quienes acrediten la imposibilidad de su prestación, incluso durante el curso de este por enfermedad catastrófica, estaba prestando el servicio social obligatorio, le diagnosticaron un cáncer, tiene que empezar a hacer todos una serie de tratamientos de quimioterapia, radioterapia, no lo puede hacer. Que tuvo un accidente y deben hacerle una cirugía, pues allí tendríamos que ver si esto le genera una incapacidad, porque como se es trabajador, aplica todos los casos de incapacidad. Entonces, una persona, un profesional en servicio social obligatorio que tiene una incapacidad, pues tiene el tiempo de incapacidad para recuperarse. Pero en el caso de la enfermedad catastrófica, o ocurrió algo, pero tiene que ser algo de fuerza mayor, que le impida la prestación del servicio social obligatorio. Son causales de exoneración. ¿Cuáles son las modalidades? Entonces aquí cuando nos reunimos con las organizaciones nacionales de química farmacéutica, veíamos cuáles son las modalidades existentes. También les comentaba que estamos haciendo una modificación de esta resolución 774 y que en esta modificación, denme un minuto. Que en esta modificación de servicio social obligatorio debemos incluir otras modalidades de servicio social obligatorio, como será instituciones, laboratorios que estén en procesos de investigación de moléculas. Bueno, veíamos diferentes posibilidades que debemos incluir acá. En este momento, como está la resolución 774, dice que las modalidades son en instituciones prestadoras de servicios de salud que estén habilitadas, en planes de salud pública de intervenciones colectivas o programas de promoción y mantenimiento de la salud, en programas de salud dirigidos a poblaciones vulnerables, como por ejemplo población privada de la libertad, desplazados, indígenas, menores en abandono, es decir, con el ICBF, centros de atención a personas mayores, fuerzas militares y Policía Nacional,
programas de investigación en salud en instituciones del sector salud. Y caben otras posibilidades que iremos incluyendo con participación de las organizaciones nacionales de química farmacéutica en esa modificación que estamos realizando de la resolución 774. Aquí vamos a ver cómo se crean las plazas de servicio social obligatorio. Entonces, la institución que está interesada en crear la plaza de servicio social obligatorio realiza la solicitud ante la Secretaría Departamental o Distrital de Salud. La Secretaría Departamental o Distrital va a verificar que la institución cuente con los recursos financieros y con la infraestructura para autorizar la creación de la plaza. Es decir, el ministerio no autoriza creación de plazas, el ministerio asigna códigos y es la Secretaría Departamental o Distrital quien autoriza la creación de las plazas. Entonces, la creación de la plaza de servicio social obligatorio es competencia del ente territorial. Una vez la Secretaría Departamental o Distrital de Salud autoriza la plaza, solicita al Ministerio de Salud y Protección Social la asignación del código para la plaza creada. El ministerio, como ministerio, sí estamos verificando temas salariales y de incentivos. Entonces, cuando tenemos una plaza creada, nos ocurrió que un hospital tenía un salario de 3.500.000 para una plaza de servicio social obligatorio para medicina y le bajó el salario a 2.800.000, nosotros no podemos permitir que se desmejoren las condiciones laborales de las plazas que están creadas. En ese caso, no se autoriza la creación de la plaza porque no se puede permitir que se dé una desmejora salarial y de condiciones laborales para quienes hacen el servicio social obligatorio. Entonces sí tenemos unos criterios para poder asignar ese código una vez la Secretaría Departamental o Distrital lo ha solicitado. También le pedimos a la Secretaría Departamental o Distrital que nos comente cómo ha sido el comportamiento de esa plaza para saber si esa institución puede continuar con la plaza o si es una plaza que no paga salarios, que no respeta los horarios laborales, se cierra la plaza porque no cumple con lo establecido en la norma. ¿Y qué es lo establecido en la norma? Lo que les acabo de comentar, que quien asume o se le asigna una plaza de servicio social obligatorio es un trabajador. Y como trabajador tiene derechos, bueno, tiene deberes, pero en el momento en que se infringen los derechos, pues inmediatamente esa plaza de servicio social obligatorio queda allí en observación para saber si se cierra o se mantiene. Y lo último, el Ministerio de Salud asigna el código a la nueva plaza de servicio social obligatorio y con ese código la plaza ya entra en el proceso de asignación en las fechas establecidas que ya más adelante vamos a ver cuáles son. Bueno, les había mencionado que las universidades también pueden participar en este tema de plazas de servicio social obligatorio. La resolución 774 va a establecer en el artículo 13 que se pueden hacer convenios, es decir, que las instituciones de educación superior que cuenten con programas de formación en áreas de la salud podrán firmar convenios con instituciones públicas o privadas para constituir y proveer plazas del servicio social obligatorio siempre y cuando cumplan con los siguientes requisitos. Esos son los requisitos para establecer el convenio entre la universidad y la institución pública o privada. Primero, que la plaza sea aprobada por la Secretaría Departamental o Distrital de Salud respectiva. Que los convenios incorporen la inducción y el acompañamiento obligatorio para los profesionales por parte de las entidades firmantes. Tercero, que la duración del convenio y el tiempo de vigencia de la plaza sea mínimo de 7 años. Entonces, esta es otra modalidad para prestar el servicio social obligatorio. Aquí vimos cómo se creaban las plazas. Una vez la plaza está creada, en el artículo 17 vamos a ver cómo es el proceso de asignación de las plazas. Entonces se abrió la convocatoria. En la convocatoria las instituciones pidieron la creación de las plazas. La Secretaría Departamental o Distrital creó la plaza, le solicitó al Ministerio de Salud la asignación del código.
Entonces se hizo la asignación del código. Lo que sigue después de abrir la convocatoria para hospitales públicos o privados o instituciones públicas o privadas es que se hace un reporte y publicación de las plazas. Entonces se publica para cada perfil profesional cuáles son las plazas, es decir, el nombre de la institución, en qué municipio, cuál es el salario, si tiene incentivos, por ejemplo, subsidio, un incentivo para la alimentación, para el transporte, para vivienda. Eso se coloca allí en la publicación de las plazas. Esa publicación se deja un tiempo para que quienes se van a inscribir vean cuáles son las plazas, en dónde y cuál es la plaza de su preferencia. Entonces, una vez ya, en este caso, los egresados de química farmacéutica ven el reporte de las plazas, pasan a hacer la inscripción en la plataforma. Más adelante vamos a ver cómo está la plataforma, y la plataforma les va a decir que de todas esas plazas que están publicadas, seleccionen 5 de acuerdo al orden de prioridad. Prioridad 1, pues la prioridad 1 del 1 al 5. Y en la inscripción se hace ese registro, se registra, mi prioridad 1 es este lugar, el 2, el 3, el 4, el 5. Una vez los profesionales aspirantes a las plazas de servicio social obligatorio han terminado el proceso, y para eso hay unas fechas. Cuando se cierra el proceso de inscripción a las plazas, pasamos a otro componente o a otro paso, y es que de acuerdo a quienes se han inscrito por cada departamento, entra la Secretaría de Salud Departamental a validar la inscripción, a verificar nombres, a verificar si está graduado, de dónde es. Bueno, entra a hacer una validación de quienes se inscribieron en su departamento. Una vez se hace esa validación, que la hacen, como les comento, las secretarías departamentales y distritales, ya enseguida se hace la publicación de los profesionales aspirantes. Y luego viene el proceso que fue el que se llevó el día de ayer acá en el ministerio, que es la asignación de plazas y publicación de los resultados. Como les comentaba, la asignación se hace a través del aplicativo. Tenemos un aplicativo de servicio social obligatorio. Ese aplicativo tiene un algoritmo. El algoritmo va a tener en cuenta la inscripción que han hecho los profesionales haciendo la elección de 5 plazas, pero va a tener en cuenta otros elementos, y es el algoritmo el que hace la asignación. Allí no hay ningún tema manual que llama el senador, el congresista, el gobernador, el alcalde, en fin, que mire que si será que me lo puede asignar aquí o allá. Eso no es posible porque es el algoritmo el que hace la asignación. Bueno, entonces vamos a ver cada etapa. Entonces, en la convocatoria, como les comentaba, el Ministerio de Salud y Protección Social convocará a través de la página web a las secretarías de salud departamentales y distritales, a las instituciones prestadoras de servicios de salud públicas y privadas, egresados de los programas de educación superior, ¿no? Las especificaciones contenidas en la convocatoria serán de obligatorio cumplimiento, no pueden ser modificadas durante el periodo que el profesional se encuentra en ejercicio y desempeño de su servicio social obligatorio. Entonces, ¿qué quiere decir la convocatoria? La convocatoria se hace con la publicación del cronograma. Entonces decimos cuándo se abre el proceso, se abre de tal fecha a tal fecha, se abre el proceso para creación de plazas y cada uno de los pasos que les comenté anteriormente. Una vez se publica el cronograma no es posible modificarlo, ya es público, esas fechas no pueden ser modificadas una vez ya han sido publicadas y socializadas. Bien, actualmente la resolución 774 del año 2022 en el artículo 19 establece que hay 4 periodos de asignación de plazas. Entonces, pues aquí, bueno, que tenemos 4 procesos de asignación en la modalidad de prestación de servicios de salud. Bueno, uno podría decir en la modalidad de prestación de servicios o en la modalidad de investigación. Los que se refieren estos numerales que ustedes ven acá del artículo 8 de la resolución para ocupar
las plazas que la Secretaría de Salud nos dice que van a quedar vacantes. Entonces, por ejemplo, ayer las plazas que se asignaron van a quedar o se asignaron porque van a quedar vacantes entre el 1 de febrero y el 30 de abril. Entonces, las plazas que se asignaron ayer y ahora 23 de enero se irán ocupando entre el 1 de febrero y el 30 de abril. Que ese corresponde al cuarto periodo de asignación que dice 1 de noviembre al 31 de enero. Que ayer realmente hicimos el cuarto periodo de asignación. El primer periodo de asignación va entre el 1 de febrero al 30 de abril, o sea que en esa fecha del 1 de febrero al 30 de abril debe programarse en el cronograma qué día va a ser el sorteo o la asignación de la plaza, que el segundo periodo será entre el 1 de mayo y el 31 de julio, el tercero entre el 1 de agosto y el 31 de octubre, ¿no? Que se tienen, en este momento se tienen 4 periodos de asignación, sin embargo los estamos revisando, estamos viendo si dejamos 2 o dejamos 3, ya vimos que 4 por algunas situaciones que hemos estado analizando y revisando, vimos que no es posible mantener esos 4 periodos de asignación, que tal vez nos quedemos con 3 periodos. ¿Cuáles son los requisitos para la inscripción? Un cambio que vamos a dejar en la siguiente resolución es que los profesionales que participen en el proceso de asignación de plazas deben adjuntar en el aplicativo dispuesto en la página web de ese ministerio, además del documento de que trata el artículo 23 de esta resolución cuando aplique, la copia del título académico. Pedíamos certificación. Les voy a comentar un caso. Un estudiante de medicina, bueno, que se va a graduar el 30 de enero, presentó la certificación donde había acabado todas las asignaturas, que se iba a graduar el día 30 de enero. Entonces entró al sorteo ayer de servicio social obligatorio. Pero luego, por diferentes razones, nos enteramos que él no se va a graduar el 30 de enero, que se va a graduar en el mes de abril, pero que en la asignación de plazas quedó con una plaza asignada para el 1 de febrero. ¿Qué pasa con ese profesional? Debe estar graduado para poder hacer el servicio social obligatorio. ¿Qué va a pasar con él? Que como no asume la plaza, no puede iniciar el servicio social obligatorio el 1 de febrero porque no está graduado, deja desierta la plaza, inmediatamente la resolución le va a imponer una sanción de 9 meses. Quiere decir que por haberse presentado en el proceso sin tener la certeza de que se iba a graduar y al quedar la plaza vacante, la norma, vamos a ver ahorita el artículo, establece que tiene una sanción de 9 meses. Va a tener que esperar 9 meses a partir de la fecha de la inscripción para presentarse al servicio social obligatorio, o sea, más o menos como en diciembre, o más o menos para esa época, porque queda sancionado. Por lo tanto, la modificación de la resolución que vamos a hacer, el profesional debe tener el título de haberse graduado, porque ahora la plaza va a quedar desierta, ¿no? Y se perjudica a esa institución y a la población de ese territorio. Bueno, además se pide la fotocopia de la cédula de ciudadanía. Bueno, hay un instructivo que orienta sobre qué es lo que se debe de adjuntar. Ahora, la resolución 774 del 2022, en su artículo 23, va a establecer unas condiciones de priorización. ¿Qué significa la condición de priorización? Que si yo digo, soy madre cabeza de familia, entonces llego y digo, soy madre cabeza de familia, o me encuentro en estado de embarazo, o me encuentro en periodo de lactancia, o tengo una discapacidad, o soy víctima del conflicto armado, o soy de un grupo étnico, de una comunidad indígena, o de un grupo, soy raizal. El algoritmo a quienes primero les va a asignar plazas de servicio social obligatorio es a quienes establecieron una condición de priorización. O sea, si yo dije madre o padre cabeza de familia, el algoritmo
a mí es a la primera que me va a asignar plaza. O si estoy en estado de embarazo, me asigna dentro de las prioridades que yo seleccioné, la más cercana. O si tengo una discapacidad. O sea, quienes seleccionan una condición de priorización tienen sí o sí una plaza asignada. Entonces aquí pues deben presentar los documentos que acreditan la condición de madre o padre cabeza de familia, una manifestación escrita indicando que se encuentran en esa condición. Si está en estado de embarazo, en periodo de lactancia, pues la certificación expedida por la EPS. Si hay una situación de discapacidad, porque habíamos hecho un Facebook Live donde comentaba que hay personas de algunas profesiones que solicitan la exoneración del servicio social obligatorio aduciendo que tienen algún tema de salud mental. Si el problema de salud mental siente el profesional que le genera algún tipo de discapacidad, se necesita la certificación para darle prioridad en la asignación del sitio que escoja. No, que es que yo por mi situación necesito quedarme en Bogotá porque allí es donde me ven los médicos y me hacen el tratamiento, en fin, pues se debe traer la certificación para que esa sea una condición de priorización y se le pueda asignar esa prioridad. Y como les decía, lo mismo con las víctimas del conflicto o si son comunidades étnicas, comunidades indígenas, el algoritmo, si es una comunidad de Wayuu o de la comunidad que sea, el algoritmo lo deja en servicio social obligatorio en la comunidad que escogió. Pero también les cuento otro caso, la comunidad raizal. Tuvimos una líder de San Andrés y Providencia que vino al ministerio bastante enojada porque tenía un médico que no entendía por qué razón, siendo de San Andrés y Providencia, él no había quedado asignado a San Andrés y Providencia si la resolución establecía la prioridad. Fuimos a ver el registro, porque esto todo queda en el sistema. Cuando fuimos a ver en el registro, el profesional no escogió, no dijo que era raizal, y en las selección de plazas a las que quería ir, tampoco escogió ninguna que tenía que ver con San Andrés y Providencia. Entonces puede ser de San Andrés y Providencia, pero si él no lo dice en la condición de priorización, pues no es priorizado para asignarle la plaza. Bueno, el capítulo 5 habla de la asignación de plazas. La asignación de plazas se puede hacer de dos maneras. Una, que es la asignación a través de este sorteo que hace el algoritmo, que pues es la legal, digamos, pues esta también es legal. En el caso del profesional que les decía, que no se va a graduar el 30 de enero, sino que se va a graduar en el mes de abril. ¿Qué ocurre? Cuando esa plaza, como no la va a poder ocupar el médico y va a quedar vacante la plaza, entonces allí hay una situación excepcional. Y esa situación excepcional es que la institución tendrá 3 meses, no más de 3 meses, para ubicar a un profesional que tal vez quedó exonerado, que puede renunciar a la exoneración y que quiera prestar el servicio social obligatorio en ese lugar para que haga el servicio social obligatorio, y una vez el hospital ubica al profesional, lo reporta a la Secretaría Departamental o Distrital de Salud y a su vez la Secretaría lo reporta al Ministerio para que quede registrado en el aplicativo. ¿Qué ha pasado? Que se va a hacer una asignación directa, el hospital nunca lo reportó a la Secretaría Departamental o Distrital, pues la Secretaría no nos lo pudo reportar a nosotros, el profesional terminó el servicio social obligatorio y si no fue reportado, el aplicativo no permite hacer registros en fechas pasadas. Allí el profesional termina teniendo que poner una tutela para que le certifiquen. Entonces es clave que cuando es una asignación directa se verifique. ¿Qué otras cosas pasan? También tuvimos el caso ayer de una institución que creó una plaza de servicio social obligatorio, dijo haber creado una plaza, además por orden de prestación de servicios, lo que es francamente ilegal. Las únicas plazas son las que han sido solicitadas, como les comenté,
ha sido solicitado a la creación a la Secretaría Departamental o Distrital. La Secretaría nos ha solicitado el código, han entrado dentro del sorteo. Hemos verificado que van a tener un salario porque la vinculación al servicio social obligatorio es un contrato laboral, prestaciones sociales, vacaciones, cesantías, pago a pensión, a seguridad social completo. Entonces, es ilegal vincular a un profesional por orden de prestación de servicios. No es legal, no, eso no haría parte del servicio social obligatorio. Y menos si es una plaza que no fue asignada a través del proceso que se realiza, que ya les comenté que son 4 procesos. Entonces, esa es una forma de hacer asignación. El profesional renunció a la plaza, no pudo asumir la plaza, quedó vacante, la IPS hace una asignación directa. La otra asignación directa es cuando, como por ejemplo con La Guajira, cuando el gobierno nacional hizo una declaración de emergencia sanitaria. Frente a esa declaración de emergencia sanitaria, lo que se hizo en La Guajira es que se hizo una reunión de Comité Nacional de Servicio Social Obligatorio. Tenemos 2 tipos de comités, dependiendo del nivel de competencia. En el orden nacional tenemos el Comité Nacional de Servicio Social Obligatorio, que es el que puede autorizar la asignación directa de plazas en estos casos de declaración de emergencia sanitaria. Y también están los comités departamentales o distritales de servicio social obligatorio, que harán las veces para el ámbito territorial. Venimos a, bueno, cómo es el tema de la vinculación y la remuneración en el artículo 32 de la resolución 774. Encontramos que la vinculación de los profesionales a la institución es a través de un nombramiento, en el caso de hacer servicio social obligatorio en una empresa social del Estado o en una entidad del Estado, o un contrato de trabajo si es con una entidad privada. La remuneración deberá ser equivalente a la de los cargos desempeñados por los profesionales, o sea, una remuneración similar a la de los cargos que existen en la institución. La jornada laboral, lo establece el artículo 33, es la que está sujeta en la legislación laboral vigente, que corresponderá a la institución dar estricto cumplimiento a las jornadas de descanso. Entonces aquí o sea, es un trabajador, no es un estudiante en práctica, y como es un trabajador, se debe cumplir con lo establecido en la normatividad nacional. En el evento en que el servicio social obligatorio deba prestarse en zonas con poblaciones deprimidas, urbanas y rurales o de difícil acceso a los servicios de salud, las instituciones establecerán incentivos para los profesionales de la salud que ocupen dichas plazas, tales como pago de transporte aéreo, marítimo, fluvial o terrestre, subvención del alojamiento, alimentación, entre otras. Bueno, como les comentaba, en el caso del profesional, cuando se renuncia a la plaza o no se ocupa la plaza, renuncia, no ocupación de plaza y profesionales sin asignación de plaza, ¿no? La renuncia o no ocupación de la plaza. El profesional que resulte seleccionado para ocupar una plaza de servicio social obligatorio y sin justificación renuncia a la misma o no la ocupe, estará inhabilitado por el término de 9 meses contados a partir de la fecha de asignación, o sea, el día de ayer, el caso que les conté, de asignación pública, inicial de la plaza o asignación directa para presentarse a una nueva convocatoria o postulación del nombramiento. Entonces, no, que yo quiero presentarme a una asignación directa. Está sancionado, y como está sancionado durante 9 meses, no puede presentarse a una asignación directa o a un nuevo proceso de asignación de plaza hasta que no pasen los 9 meses de la sanción. Los profesionales inscritos en el proceso de asignación que no resulten con plaza asignada, como les comenté, se entenderán exonerados del servicio social obligatorio y pueden acudir de inmediato a su organización colegial para tramitar el registro de talento humano en salud. Bueno, esto sería lo que es actualmente el servicio social obligatorio, teniendo en cuenta que vamos a hacer ajustes
Entonces, pues quedo aquí dispuesta a responder las preguntas que surjan. Entonces le doy la palabra al decano o a Carlos o a Federman. Bueno, Muy bien, doctora Dilma, muchísimas gracias. Yo creo que tu presentación nos deja muchas claridades y obviamente lo más importante, al menos la sensación con la que me quedo yo como presidente de Ascolprofar, es que tiene cosas demasiado positivas el servicio social obligatorio y que innegablemente estos espacios son fundamentales para despejar algunas dudas. Vamos a proceder de la siguiente forma, si les parece. Yo voy a ir mirando algunas preguntas que han colocado en el chat, doctora Dilma, te las voy escalando y le vamos tratando de dar respuesta, ¿te parece? de acuerdo. Muy bien. Entonces tenemos aquí, eh, voy a mirar desde el principio cuáles tenemos. Excúsenme, denme un minuto, me está llamando el señor ministro. Un minuto, por favor. No hay Denme un problema. minuto. Dale tranquila. Decano, aló, decano, Sí, Ferman, te escucho. coméntales, por favor, que nosotros vamos a tener una reunión posterior a esta con ella para conversar sobre la ampliación del abanico de posibilidades del servicio social obligatorio y modificación de la resolución. Sí, es muy importante lo que estás diciendo y creo que ella también lo habló en su presentación, que estamos obviamente como Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos, como Ascolprofar y como ACQF, invitados a participar en ese ajuste, de tal fe que se incluya no solamente el tema asistencial, sino que tenga en cuenta los diferentes roles y campos de acción del químico farmacéutico, el industrial, todo el tema de investigación, desarrollo y demás, y que no solamente es en el sector público, sino en el sector privado también donde pueden hacer su servicio social obligatorio. Es muy importante lo que tú estás diciendo, Ferman. Eh, no sé si quieras complementar algo más a lo que yo ya acabo de decir. No, señor, no, ya pues atentos ¿qué? A la información de la doctora Dilma. Y lo otro importante es que lo veamos como una oportunidad de ampliación de los campos laborales y, por supuesto, dadas las condiciones de apoyo desde el punto de vista económico, pues le van a permitir al profesional recién graduado, como lo hablábamos en la reunión con ella el 7 de diciembre, que no se llame servicio social obligatorio, sino se llame primer empleo. Entonces, creo que esa es una gran ventaja que tiene también esta oportunidad. Y recuerden, siempre hemos hablado de que somos salud y pertenecemos a salud y hablamos de que debemos estar ahí. Bueno, pues el servicio social obligatorio hace parte del equipo de salud. Entonces, también es algo que tenemos que tener mente abierta y, por supuesto, mirarlo como una oportunidad para cada uno de los colegas que están. Solicitamos a los asistentes en la parte de abajo, en el ítem que dice preguntas y respuestas, colocar cada uno pues, las preguntas que tengan relacionadas con el tema, para que puedan ir dando lectura a ellas. Muchas gracias.
Bueno, estamos esperando que la doctora Dilma termine la llamada que está atendiendo para poder iniciar con las lecturas de las preguntas y las respuestas de la doctora. Estimado Uber, hay unas preguntas que nosotros como colegio y como responsables de delegados por el gobierno en términos ¿de qué? De la función pública podemos contestar desde ya. Ya tenemos la experiencia pues de esta Si primera. quieres, si quieres, Federman, entonces tú también tienes acceso a las preguntas. Dinos cuáles de estas podemos ir contestando nosotros. Por ejemplo, yo voy a leer la que tenemos acá que aparece en pantalla. De acuerdo a esta resolución, ¿cuáles van a ser los escenarios disponibles para realizar el servicio? Ya que por los conocimientos del químico farmacéutico será objetivo de alto riesgo para los grupos al margen de la ley que habitan en las zonas rurales del país. ¿Han pensado en ese aspecto? Esa la podríamos responder nosotros, Federman. Sí, señor. Listo, te escuchamos entonces. Perdón, disculpa, vuélveme a repetir para lograr una mejor comprensión. Claro. Dice, de acuerdo a esta resolución, ¿cuáles van a ser los escenarios disponibles para realizar el servicio? Ya que por los conocimientos del químico farmacéutico será objetivo de alto riesgo para los grupos al margen de la ley que habitan en las zonas rurales del país. ¿Han pensado en esto? Ya la doctora Dilma está con nosotros. Es la primera pregunta, doctora Dilma, que tenemos acá. Están preguntando, uno de los asistentes nos indica que cuáles van a ser los escenarios disponibles para realizar el servicio, ya que por los conocimientos del químico farmacéutico será objetivo de alto riesgo para los grupos al margen de la ley que habitan en zonas rurales del país, que se ha pensado algo al respecto. Bueno, quiero contarles que por situaciones que se han presentado, que además les comento que se han presentado como situaciones en el contexto de misión médica. Entonces, cuando nosotros hablamos de la misión médica, hablamos efectivamente de grupos armados al margen de la ley que toman a personas protegidas, como lo sería el personal sanitario o la población civil, como objetivo militar, bien sea para llevarlos para que atiendan a sus heridos. Quiere decir que solamente podemos decir que hay afectación, infracciones contra la misión médica, que se denomina así para todos los profesionales de la salud, sí, solo sí está comprobado que es por grupos armados al margen de la ley. Y lo menciono porque tenemos, podemos decir, una tal vez epidemia, posiblemente una pandemia mundial, que tiene que ver con temas de agresión contra el personal sanitario. España tiene graves problemas, pero es España, pero también Perú, pero también Ecuador, el Reino Unido, Estados Unidos, tienen muchos, y Colombia, problemas de agresión contra el personal sanitario. ¿Derivado de qué? De todas las barreras que tiene el sistema de salud para las autorizaciones, el alto volumen de pacientes en los servicios de urgencias. Entonces, quisiera diferenciar lo que tiene que ver con la misión médica, que como les comento, son grupos armados al margen de la ley, y esto está regulado por los convenios de Ginebra. El artículo 3º común de los convenios de Ginebra va a establecer cuáles son esos grupos. Incluso los convenios de Ginebra van a hablar de una confrontación armada de carácter internacional o no internacional, ¿no? Entonces, nosotros sí estamos, incluso dentro del trabajo que hemos venido haciendo el año pasado, en la formulación de la política de talento humano. En esa política de talento humano en salud ya incluimos el capítulo de seguridad y manejo de estos temas de violencia contra el personal sanitario. Podemos afirmar que en ese momento los trabajadores del sector salud sean objetivo del ELN, que sería el grupo o de disidencias de las FARC, ¿no? Pero que sí tenemos, claro, hay unos grupos delincuenciales
pero además también tenemos a pacientes, familiares de pacientes que agreden al personal sanitario. O sea, tenemos allí una situación compleja que ha sido presentado como que fuera particular de quienes hacen servicio social obligatorio y no es real. Esto ocurre con todos los trabajadores del sector salud. Entonces, creo que esas precisiones es importante tenerlas en cuenta. Estamos organizando reunión con el Comité Internacional de la Cruz Roja, el Ministerio de Defensa, incluso el Ministerio de Defensa hizo parte de la formulación de la política de talento humano, Ministerio del Interior, bueno, Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo, revisando estos casos para saber qué acciones tomar, ¿no? Pero como les comento, no es específico de quienes hacen servicio social obligatorio y sí ocurre con todos los trabajadores del sector salud. Los hechos ocurridos en Zapatoca no son como fueron presentados, no es una amenaza de la población, no es materia de investigación de la Fiscalía por lo que se encontró, los correos electrónicos, en fin, no puedo, por temas de la investigación que se está haciendo, dar mayor información, pero lo que sí puedo decirles es que no existió ninguna amenaza de la comunidad, ¿sí? Y que eso está siendo materia de investigación de la Fiscalía y de la Policía en ese momento. Porque también en redes sociales en X hay un grupo liderado por unos abogados que están haciendo cobros a quienes hacen servicio social obligatorio por presentar un derecho de petición, por tramitar tutelas para buscar la exoneración y lo que se está generando es una gran desinformación y una campaña en contra del servicio social obligatorio. Entonces quisiera dejarlo allí y comentar que sí estamos trabajando con otros ministerios y que estamos trabajando viendo de qué manera, cómo abordamos estas situaciones, no solamente de infracciones a la misión médica, que ya está definido cuál es la ruta, sino de agresión contra el personal de salud frente a todas las barreras y dificultades a las que se enfrenta la población con el acceso a los servicios de salud. Muy bien, gracias doctora Dilma. Tenemos otra pregunta, dice, al ser mamá, ¿pueden asignarme una plaza fuera de mi ciudad o solo será asignada una plaza dentro de mi ciudad? Como lo comenté, cuando se es mamá, que dice allí, es el tema de prioridades, entonces resulta que yo soy una población prioritaria. ¿Por qué? Porque soy lactante, estoy mamá y estoy lactando. ¿Qué hago? Presento la certificación de la EPS, doy la prioridad. Entonces, a la primera persona que le van a hacer asignación a partir de las plazas que escogió es a la madre lactante. A partir o sea, le van a asignar una de las plazas que escogió dentro de las 5 opciones. Perfecto. Tenemos otra pregunta que dice, ¿qué pasará con las personas que ya tienen un contrato en una buena empresa con un buen sueldo y que tiene que ver con química farmacéutica? ¿Tienen que renunciar a su trabajo de tantos años por este servicio y afectar económicamente a su familia? Yo creería que existen opciones y es la solicitud de licencia. Uno pide, yo por ejemplo, estoy acá en un cargo de libre nombramiento y remoción, vengo de trabajar en una universidad durante 25 años, estoy en una licencia no remunerada. También los trabajadores tenemos derecho de pedir una licencia o dependiendo del lugar donde queda la plaza de servicio social obligatorio, combinar las jornadas laborales, ¿no? Perfecto. Están preguntando también qué funciones cumplirá, me imagino que uno es el químico farmacéutico en el servicio social obligatorio. Depende de la plaza, ¿no? Entonces, si está en un laboratorio farmacéutico, pues las que el laboratorio defina. Si definimos una acción, un trabajo comunitario con química farmacéutica para el tema de las farmacias comunitarias, pues las que se definan a partir del trabajo que se esté haciendo, o si está en una institución hospitalaria, pues las que se definan en la institución hospitalaria. Muy bien. Tenemos la pregunta, doctora Dilma. ¿Cómo se podrá ver afectado el servicio social obligatorio con la aprobación o no de la nueva reforma a la salud? Para nada, no tiene
no tiene afectación. Incluso la ley 100 llevó a que las plazas de servicio social obligatorio, que eran muchas, se fueran cerrando. ¿Por qué razón? Porque cuando no le pagan a las instituciones no tienen cómo pagar los salarios. Entonces, para los hospitales era mejor cerrar las plazas de servicio social obligatorio, porque ustedes se dan cuenta, es una plaza, es un contrato laboral con salario similar al de otro profesional que está allí, con prestaciones sociales, pensión, cesantía, vacaciones, compensatorios, festivos dominicales como cualquier otro trabajador, y es más costoso un contrato laboral que por prestación de servicios. Muchos hospitales terminaron las plazas de servicios, cerraron las plazas de servicio social obligatorio para contratar a un profesional por orden de prestación de servicios. Entonces, lo que se va a hacer con la reforma de la salud es garantizar el flujo de recursos a las instituciones para que puedan crear más plazas con todas las garantías laborales, que además es el acuerdo al que el gobierno nacional, con Juan Manuel Santos, el acuerdo que se suscribió con la Organización Internacional del Trabajo en términos del trabajo digno y decente. Muy bien, hay una con respecto a las fechas, que si se gradúa el 24 de febrero le aplicaría la prestación de servicio social obligatorio. Bueno, ¿qué ocurre? Resulta que la circular del señor ministro salió en noviembre del 2023. Cuando les pedimos, abrimos la convocatoria, los hospitales no crearon plazas para ninguna de las 7 profesiones. Quiere decir que ahorita va a salir una circular en la que se va a posponer la vigencia de entrada de la circular hasta que no hagamos las adecuaciones, tengamos ya en los laboratorios farmacéuticos nacionales, en fin, esas plazas, vamos a tener que esperar un tiempo, y cuando ya tengamos la certeza de las plazas, vamos a nuevamente expedir la circular diciendo cuándo va a entrar en funcionamiento. O sea que por ahora no. Por ahora estamos contando qué va a hacer cuando se aplique, porque lo que vamos a hacer es que se va a posponer el inicio del servicio social obligatorio en el caso de química farmacéutica hasta que tengamos, ya estamos en el proceso de la creación de esas plazas. Entonces, quien se gradúe ahorita en febrero, en marzo, hasta que no estén, en ese momento estamos haciendo una socialización de información de cómo va a ser. Pero quienes están acá, que se gradúan ahorita en enero, en febrero, en marzo, no les va a aplicar porque se pospone el inicio de la aplicación de la circular. Perfecto, muy claro. Doctora Dilma, nos preguntan, ¿las universidades pueden crear plazas de investigación para sus grupos de Sí. investigación sin tener convenio con ninguna entidad de salud? Sí, no, tienen que ser, bueno, tenemos que mirar, podría ser, podríamos crearlo, podríamos, como vamos a hacer una modificación en la resolución, podría crearse aunque aquí dice prestación, investigación, podría crearse una plaza para las universidades, sí, puede hacerse. O sea, es lo que tenemos que trabajar con organizaciones de química farmacéutica para ver cuáles son esas particularidades para química farmacéutica, cuáles deben ser las modalidades o en qué lugares se puede prestar el servicio social obligatorio. Perfecto. Hay una pregunta aquí muy interesante, doctora Dilma. ¿Podría dar más claridad o más detalles de cuál es el abanico de posibilidades? Esos otros campos que podrían hacer en la industria farmacéutica, por ejemplo. O sea, ¿cuáles son las líneas que podría aplicar en el servicio social obligatorio? La pregunta. Esas son las que vamos a definir con las organizaciones nacionales de química farmacéutica. Cuando nos reunimos aquí, vimos muchas opciones. Entonces dijimos la industria farmacéutica nacional, dijimos, o sea, puede haber diferentes, pero esas las definiremos con las organizaciones de química farmacéutica que conocen cuáles pueden ser los campos para incluirlos en la resolución. Perfecto. Quisiera saber si uno puede postularse voluntariamente para realizar el servicio social obligatorio. Pues en este momento, como no lo tenemos, no, pero, por ejemplo, quien quede exonerado puede renunciar a la exoneración y acudir a una asignación directa donde exista la posibilidad, cuando empecemos a implementarlo. Perfecto, muy claro. Buenos días. Pregunta si uno luego de graduarse se va del país, ¿el servicio social es para todos los países o solo en Colombia? Todos los países tienen servicio social obligatorio, ¿sí? Pero
Sí, por ejemplo, sé que una médica que se casó con un español se quiere ir a vivir a España, se presentó al sorteo, le salió la plaza, ella puede, si ella no va a vivir en el territorio nacional, puede irse a España y allá, no sé si creo que en España también, prestarlo allá, tener su autorización de ejercicio allá, pero el día que venga a Colombia y piense ejercer en Colombia, pues sí necesita hacerlo para tener la autorización. Muy bien. ¿Puedo trabajar en alguna institución antes de que se me asigne mi plaza o debo esperar hasta la asignación? Pues es mejor esperar la asignación o lo otro es si tiene cómo combinar jornadas laborales, porque una vez se implemente, entre en rigor, digamos, la circular que vamos a aplazar, pues sí, para obtener la autorización de ejercicio se debe hacer el servicio social obligatorio. Perfecto. La cuestión es que el químico farmacéutico funciona como barrera a las prescripciones erróneas, no solo debería funcionar como sugerencias a médicos, es como un comentario. Perfecto, o sea, es lo que vamos a hacer con las organizaciones nacionales de química farmacéutica, poder ver en qué estamos necesitados de el papel y el actuar de los químicos farmacéuticos. Claro, Y lo que necesitamos es con el trabajo conjunto, una mesa técnica para ver qué debemos incluir en la resolución, además superar ciertos mitos que se han ido creando y también desconocimiento sobre la profesión. de hecho, eso va ligado a esta pregunta de si se ha considerado cómo se hará ese servicio en la farmacia comunitaria. Sí, que es lo que contemplábamos en la reunión que tuvimos creo que fue en diciembre, o en noviembre, diciembre, en diciembre. Y es estas opciones de cómo se está pensando dentro de los equipos de atención primaria o en los territorios establecer estas farmacias comunitarias. Dice que para la creación de la plaza, ¿qué normativas se tienen en cuenta o solo es con base en la resolución 774 del 2022? En ese momento solo la resolución 774, pero una vez hagamos la modificación de la resolución, incluyendo estos nuevos campos, pasando de 4 asignaciones a 3, la asignación, como es un proceso público, la reglamentación de ese proceso público se da a través de la resolución. Cualquier decisión que se tome única y exclusivamente se puede hacer en el marco de la norma. Todo funcionario público está obligado a cumplir la norma y hacer cumplir la norma. Lo que haga por fuera de la norma es ilegalidad. Entonces, una vez salga la resolución, se dará a conocer, se recibirán todas las retroalimentaciones, los ajustes, y una vez se ponga en marcha la resolución, es de obligatorio cumplimiento para los funcionarios y solo se puede actuar en el marco de lo establecido en la resolución y Perfecto. de la ley. Perfecto. Acá nos indica la doctora Ángela Caro que desde la sala especializada podían apoyar también todo el tema que vamos a definir. Claro, yo creo que ahí no solamente sería el colegio, Ascolpofar, ACQF, sino todos los que tengamos que ver con el sector que puedan Perfecto. apoyar. Bienvenida, doctora Ángela, claro que sí. Nos están indicando Sí. que esta pregunta es muy similar a las anteriores, que si ellos están ejerciendo ya o tienen relación con algún laboratorio en este momento, pues está claro pues que por ahora enero, febrero, marzo no aplicaría para el químico farmacéutico, ¿cierto? Es correcto. Está diciendo una pregunta acá de Rafael, ¿cuál es el rango salarial para el servicio social obligatorio para el químico farmacéutico? También estamos de acuerdo a la información que tenemos del CIO, que es el Sistema de Información. O sea, esto también tenemos que mirarlo con las organizaciones de química farmacéutica. Tenemos unos rangos por Sistema de Información Hospitalaria, pero tenemos que ver en otros ámbitos donde se pueda hacer el servicio social cuáles son esos salarios, porque como les comento, nosotros tenemos para las 4 profesiones que están actualmente, sabemos cuál es el promedio de salario departamental. Estamos haciendo seguimiento de si esos salarios tienen los incrementos de ley o no. Quienes no tengan incrementos de ley, no vamos a autorizarlos, esas plazas, porque deben hacer el incremento. Y, como también les comentaba, se definen unos promedios y la idea es que el salario no esté por debajo del promedio.
Perfecto. Yo creo que estas tres que siguen, ya en tu presentación, doctora Dilma, le diste respuesta. El tema de si prestó servicio militar, si eso lo exonera el servicio social obligatorio, creo que quedó muy claro. Si hay una fecha estimada para que entre en vigencia, también está muy claro. Y el tema de las diferentes plazas o líneas donde se podría ejercer el servicio social obligatorio, pues entre otras tantas que puedan ir definirse. Dice, soy una persona que se está profesionalizando, estudio química farmacéutica, está en el 9º semestre, trabajé hace 20 años con un contrato a término indefinido en la industria farmacéutica cercana a mi edad de jubilación. ¿Cómo prestaría yo el servicio social? No puedo renunciar a mi trabajo. Ahí la pregunta es, ¿prestó el servicio militar? Sería la opción. No sé si prestó el servicio militar, o sea, tocaría ver estas opciones que hay allí de exoneración, pero pues una vez se establece digamos, una vez se establece la norma, pues es de aplicación, debe ser de obligatorio cumplimiento, ¿no? Y como está respaldado por la ley y por la resolución, entiendo, no digo que sea perder el trabajo, pero sí que existen unas opciones de licencia, ¿no? O que de pronto la institución donde está trabajando también podría abrir una plaza de servicio social obligatorio, ¿por qué no? También existe la posibilidad. Perfecto. Yo creo que esto también tú ya le diste respuesta, doctora Dilma. Nos están preguntando que si puede elegir una institución para hacer su servicio social o se le asigna uno aleatorio. Yo entiendo que hay prioridades, se eligen prioridades, ¿cierto? No se puede Sí, discriminar. pero es aleatorio. Como es un algoritmo, el que hace la asignación es aleatorio, o sea, como tal la palabra lo dice, es un sorteo. El algoritmo es el que tiene en cuenta dónde nació, dónde estudió, tiene en cuenta diferentes variables para hacer la asignación de la plaza. Perfecto. ¿Qué sucede si uno obtiene el título universitario de químico farmacéutico, pero no se completa el servicio social obligatorio? No puede tener autorización para ejercer la profesión en el territorio nacional. Esta pregunta pues creo que está muy clara. ¿Cuándo se va a realizar el primer sorteo? Ya con plazas establecidas. Pues como ya vimos, las fechas son estas. Hasta que no se cambie la resolución, son las 4 que les presenté. Una vez cambie la resolución debe indicar cuáles son las fechas. Yo creo que es probable que dejemos no 4, sino 3 sorteos y se dejaría definido cuáles son, pero hasta que no tengamos creadas las plazas no podremos decir que entramos en aplicación de la exigencia a los profesionales de química farmacéutica. Yo creería que lo más seguro es que sea para el 2º semestre. Perfecto. Yo leí una pregunta que había, doctora Dilma, en el tema de que en algunas partes decía que el servicio social obligatorio era de 6 meses y en otras partes un año. Pedían Es un claridades. año, es un año. Es un año, definitivamente no tenemos plazas de 6 meses, porque además los hospitales o las diferentes instituciones han mencionado que 6 meses es muy poco tiempo por curva de aprendizaje, por tema de continuidad en los procesos y han solicitado que las plazas no sean inferiores a un año. Perfecto. Esas preguntas que estoy pasando es porque ya las respuestas se han dado, son muy similares a las que le hemos escalado a la doctora Dilma. Está diciendo acá, hola, muy pertinente su charla. Quería saber qué consecuencias trae la renuncia o no a la ocupación de la plaza, aparte de la sanción de los 9 meses, si es posible realizar o llenar este requisito del servicio social en otro país. Sí, está sancionado durante 9 meses, recordar que no puede ejercer la profesión porque no tiene autorización para ejercer la profesión en el territorio nacional. Esto sí es clave y es que estaría actuando en la ilegalidad en el territorio nacional. Si la persona no va a estar en Colombia ejerciendo y se va a otro país, no hay problema. En el caso de que haga el ejercicio en otro país, pero si se regresa a Colombia, para poder trabajar como profesional, le van a exigir el servicio social obligatorio. Nos está diciendo, doctora Irma, que es muy ligada a la primera pregunta que te escalamos, ¿cómo garantizan la seguridad en zonas rurales con violencia donde hay fabricación de sustancias ilícitas? Lo que pasa es que el tema de sustancias ilícitas se da por todo el país, ¿no? O sea, este no es un tema solamente en municipios, ¿no? Si vamos aquí a Ciudad Bolívar,
si vamos a USME, o sea, no es un tema de, digamos, de departamentos o de ciudades. Incluso yo creería que es mucho más complejo en las ciudades. Entonces, como también les comenté, la política, estamos abordando el tema de infracciones a la misión médica de los problemas de seguridad y violencia contra el personal sanitario y que tenemos pendiente una mesa técnica con los ministerios que les comenté para trabajar el tema. Perfecto. Hay una pregunta de la profesora María Rosario de Unicartagena. Nos pregunta, de la Universidad de Cartagena hemos recibido muchas preguntas de empleadores, especialmente laboratorios farmacéuticos, que quieren evaluar la posibilidad de abrir una plaza de servicio social obligatorio y quieren saber cuál es la ruta. ¿Nos amplía esa información, por favor? ¿Recuerdan que les presenté cuál era la ruta? Que la ruta es ir a la Secretaría Departamental o Distrital de Salud y hacer la solicitud de la creación de la plaza. Pero para eso tenemos que hacer la modificación en la resolución para decir que para química farmacéutica, cuáles son las opciones y de acuerdo a esas opciones, entonces la Secretaría debe, no es solo que van y le solicita, sino que la Secretaría de Salud debe ir a hacer una visita técnica para verificar que efectivamente, verificar que cuenten con los recursos y que se cuente con las instalaciones donde se va a crear la plaza para que el profesional tenga el lugar de trabajo acorde para desempeñar la plaza. Entonces, es esa diapositiva que les compartí o que les proyecté allí de cómo era el proceso, que entonces la institución le pide a la secretaría departamental o distrital que van y hacen la visita, verifican, luego le solicitan al ministerio la asignación del código, el ministerio verifica el tema de los salarios, que no estén, o sea, que no bajen el salario y asigna el código y ya entra a la plaza para ser sorteada en el siguiente proceso. Perfecto. Nos preguntan, doctora Dilma, ¿las enfermedades huérfanas se consideran como catastróficas para el caso de la exoneración? Sí van a entrar, vamos a entrar a clasificarlas allí. Hay una mayor especificidad en la propuesta que tenemos de resolución para que no quede tan genérico y lo establecimos porque nos piden exoneración por temas de depresión y ansiedad. Y pues la depresión y la ansiedad es una patología crónica como tener hipertensión, diabetes y demás, que sí está medicado. Específicamente vamos a hacer esa precisión porque, como les comento, tienden a tomarlo catastrófico en casos de depresión y ansiedad que piden exoneración y pues no son causales de exoneración. Pero cuando hay una enfermedad huérfana, cuando hay les dije, un cáncer o en fin, claro que sí. Hemos tenido profesionales en servicio social obligatorio que han establecido esa prioridad, que no han pedido exoneración y que han pedido con todos los soportes que se le deje en una plaza en la ciudad donde está por el tratamiento y demás, y eso se ha podido hacer. Los rangos salariales, no sabría decirles en ese momento, eso tenemos que trabajarlo en mesa técnica. Perfecto. ¿Qué cantidad de plazas aproximadamente serán asignadas para los químicos farmacéuticos en cada convocatoria? Pues queremos que haya un número, ojalá el número que tengamos una plaza de acuerdo al número de egresados anual de profesionales, pero como hasta ahora las estamos creando, pues tendremos que ir poco a poco creando las plazas. Listo. ¿Se puede evaluar la exoneración del servicio social para aquellos estudiantes que ya se encuentran laborando en el sector salud y farmacéutico a contrato No, indefinido? no, porque ya hay allí unas indicaciones de ley y de resolución. Entonces, un auxiliar de enfermería que estudia enfermería diría que por principio de igualdad toca exonerarla porque ella viene trabajando como auxiliar. Entonces, no es posible por principio de igualdad establecido en la Constitución Política de Colombia. Listo. Nos están diciendo qué sucede en caso de después de tener el título, no realicé la inscripción para la vacante solicitada, pero yo creo que eso está muy claro lo que sucede. No puede Y ejercerse. yo voy a tener que dejarlos porque tengo una reunión ahorita. Entonces, no sé si hay algunas otras preguntas así que no hayamos. Yo creo, doctora Dilma, que las preguntas giran muy en torno a lo que tú ya nos presentaste. Yo sugiero, igual Ferman me dirá si está de acuerdo, en que ya estas preguntas que acá haremos un filtrado desde el colegio a CQF y a Escolprofar. Si algunas de ellas de pronto vemos que amerita escalarlas, pues te las escalaríamos a ti y le daríamos respuesta a las personas que las hicieron, ¿les parece? Perfecto. Sí, Por mí señor. está muy bien.
Si yo antes agradezco enormemente en nombre de Ascolprofar, del colegio y de la CQF, doctora Dilma, su disposición, esa capacidad que tiene para contarnos transparentemente de una forma muy clara cómo es este tema del servicio social obligatorio. Creo que las más de 500 personas que estuvimos en este espacio quedamos con una información mucho más clara, más precisa, y cada cual tendrá pues la imagen que considerará, pero al menos yo desde lo personal veo que es una oportunidad muy grande para el sector. Innegablemente es una gran apuesta de país. Nosotros como químicos farmacéuticos estamos viéndonos reconocidos, identificados y valorados en el sector salud, que es el que tanto hemos reclamado durante tanto tiempo. Bueno, muchas gracias a todas las personas, a todos los estudiantes o egresados o futuros o próximos egresados de química farmacéutica. El país necesita a muchos químicos farmacéuticos para poder avanzar en todo lo que tiene que ver, como lo decía, en soberanía sanitaria, pero también en todos los temas de investigación, innovación, producción de moléculas que para otros países no son importantes o para ciertas fábricas o casas farmacéuticas más que fábricas, casas farmacéuticas pues no son prioritarias y que para la situación, los contextos de clima, geografía del país son claves. Entonces, tenemos nuestra esperanza puesta en química farmacéutica y por eso es que para nosotros es absolutamente prioritario que se vinculen al proceso de servicio social obligatorio. Entonces, muchas gracias. Yo quedo pendiente de la mesa técnica que necesitamos hacerla, que yo creo que vamos pronto a organizarla, de las preguntas y de otros espacios que ustedes consideren pertinentes. ¿Es posible, doctora Dilma, que esta presentación la compartamos con los asistentes? Claro que sí, es posible, claro que sí. Perfecto. Doctora Dilma, nuevamente mil gracias en nombre de todo el sector farmacéutico y bueno, quedamos muy complacidos con este espacio. Perfecto, muchas gracias. Que estén bien, un Gracias, feliz día. Adiós. Hasta luego, que esté muy bien. Hasta luego. hasta luego. Doctora Dilma.